Buenas noches, Dios les bendiga, sean bendecidos cada uno de ustedes. Hoy es viernes 7 de julio, tenemos nuestra segunda ponencia sobre el tema que di la introducción, la última charla sobre homilética en tiempos de crisis. Como les conversé a ustedes, la última introducción fue para ahondar un poco en lo que vamos a ver durante todo este mes de julio, las características de el que predica, ¿no? Eventualmente el que enseña o el que habla la palabra y su mensaje, ¿ya? Las características que debe tener la palabra de Dios. Y es importante este tema en este tiempo que nosotros estamos viviendo, porque sin duda estamos en tiempo de crisis dentro de las iglesias cristianas, crisis dentro del aspecto social, cultural, y creo que todas las personas que de alguna u otra manera se acercan a nosotros, cuando hablamos de nosotros, hablamos de personas que portamos de alguna u otra manera la palabra, es para que encuentren en nosotros una respuesta basada en la palabra del Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, sean bendecidos en sus hogares, su familia. Les agradezco a ustedes por tomarse el tiempo de poder tomarse 2 días a la semana de estudiar la Biblia desde un punto de vista un poco más ameno. El tema de la homilética, el tema de lo que es la predicación de la palabra, tenemos entonces, como les comenté en la introducción anterior, dos grupos de personas, los que predican estando en Dios, estando bajo su gracia, bajo su cobertura, y los que lo hacen fuera de ella. Cada uno de estos grupos se subdivide. No es lo mismo un predicador, ¿cierto?, que predica un mensaje de evangelismo, a un consejero bíblico en cualquiera de las áreas, a un maestro de la palabra, ¿cierto? No es lo mismo alguien que enseña en el área, por ejemplo, de la amonestación, o al que exhorta. Ahora, cuando una persona tiene cercanía con alguien que hace estas cosas, ¿no?, en cualquiera de estos niveles, pero su proceder como persona, ¿cierto?, o su mensaje es cuestionado, a nosotros nos vienen muchas preguntas, que son las que vamos a ir viendo durante este mes. Como siempre digo, el tema de las plataformas son buenas. No hay que demonizar las plataformas eh, tecnológicas bajo ninguna circunstancia. Hay que tener cuidado, precaución, sí, porque muchas de las cosas que se propagan o se promueven a todas luces no cumplen con los estándares bíblicos, ¿ya?, que nos dan seguridad, nos dan un poco, no un poco, nos dan la estabilidad que como cristianos todos nosotros necesitamos. Hay cierto tipo de personas que usted las ve que no hay que ahondar mucho ni hacer un análisis profundo para darnos cuenta de que son falsos maestros, que sus enseñanzas son heréticas, que los postulados que presentan no son bíblicos. Es fácil, en el grueso de todo lo que uno ve, es fácil identificarlo, pero hay cierto sector que se hace más difícil identificar, eh, tanto si el mensaje es bíblicamente correcto como la persona que lo está predicando. Hay iglesias que cada una tiene sus estándares, ¿ya? Eh, Estoy muy de acuerdo y muy cómodo con la postura con respecto a que no cualquiera puede subirse al púlpito. Y me refiero específicamente al tema de la predicación, al tema de la enseñanza. Evidentemente eso no se cumple en gran parte de las iglesias. Eh, Tenemos casos lamentables de personas que a veces no tienen la preparación, pueden tener incluso el llamado, pero el llamado de por sí no hace de que la persona tenga la preparación. El llamado es una cosa y
El equiparse para ese llamado es otra cosa. Hay mucha gente que dice que es llamada. Bien por ellos. El llamado es una cosa, el llamado lo hace Dios. Pero la preparación para poder cumplir con ese llamado es responsabilidad tanto de la iglesia que acoge a esta persona y de la misma persona en sí. Una preparación en el área espiritual y en el área intelectual, de lo que les conversé la charla anterior. Homilética en tiempos de crisis entonces abarca esto de la preocupación que envuelve la vida de los líderes, de los que están en las iglesias y de ustedes también, de cada cristiano, de tener precaución de que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo realmente confuso, donde incluso hasta las personas que están bien eh, se exponen al peligro de una falsa enseñanza, de una herejía, de una doctrina herética, que, como vamos a ver en algunos pasajes bíblicos que son pertinentes, nos alertan de que si nosotros no tomamos esto con seriedad, nos vamos a exponer a peligros, nos vamos a exponer a situaciones difíciles. Creo que todos nosotros eh, de repente hacemos zapping, así como uno antiguamente hacía zapping en el televisor, cambiando canales, uno puede hacer zapping en YouTube, en TikTok, en Instagram o cualquiera de estas plataformas y encuentra todo tipo de predicador. Predicadores que evidentemente muchos de ellos son recomendables para escuchar, muy pocos en realidad y otros no. Derechamente no, son tipos que a todas luces son maestros del engaño, propagadores de falsas doctrinas y enseñanzas. El apóstol Pedro, ¿cierto? Y el apóstol Pablo son los que en las cartas del Nuevo Testamento más fuertemente hablan con respecto a los cuidados que cada cristiano debe tener en cuanto a su alimentación espiritual. Eh, Usualmente siempre me llegan preguntas de personas que me dicen, tal predicador es recomendable oírlo, es aconsejable, y me toca dar los diagnósticos pertinentes, no todos los predicadores. O sea, si hubiese que hacer una lista, sería interminable, pero se puede hacer. De hecho, hay pastores, hay líderes, maestros que se dedican a denunciar sin ningún problema a los que son de este tipo de personas, tipos de personas que derechamente promueven malas enseñanzas. Tal vez en algún tiempo empezaron bien, en algún momento del camino se desviaron en la parte de lo que es el fundamento bíblico. Ahora, vamos a ver durante este mes de julio que dentro del otro grupo de los que nosotros entendemos que son buenos predicadores, está el ala ultraconservadora o extremista, si le podemos decir, que mucha gente también lo confunde con la sana doctrina o con la senda antigua, como se suele decir. Hay gente que piensa de que no es necesario el estudio ni la interpretación bíblica, sino que se debe practicar tal cual lo leemos y que eso va a hacer de que el cristiano sea realmente bíblico. Eso es derechamente un disparate, porque hay que entender lo que ya hemos visto en el mes anterior, que ya conversamos algunos temas importantes, que todo viene en un contexto. Hay un contexto histórico en la palabra, un contexto cultural, que después deriva en otros temas que son importantes entenderlo. El otro día precisamente veía un debate con respecto a esto, de gente importante, gente que del jet set, llamémosle mundial, actores, en fin, donde muchos de ellos decían que la Biblia es simplemente una colección de disparates, que es impracticable. Y esta persona burlándose, por ejemplo, tomaba textos del Antiguo Testamento, del Éxodo, por ejemplo, donde habla de la esclavitud, donde habla de muchas cosas que eran netamente para una época puntual de la nación de Israel y de la época cultural de ese tiempo, que hoy no son viables, porque son asuntos que tenían que ver con otra época de la historia. Entonces, estas personas decían, si la Biblia fuese tan real, ¿por qué entonces no se practican esas cosas hoy? En un tono de mofa, de burla. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios tiene muchos enemigos, gente escéptica, gente que es burladora, y están también dentro de nuestras filas. Hay personas que
que utilizan la palabra para contienda y todo ese tipo de cosas. He conocido casos de gente que ha ido a estudios, charlas, seminarios o lo que sea, con el solo hecho de, entre comillas, aprender más que su propio líder para ir y debatir con ellos. Entonces, creo que Satanás, de quien emerge todo engaño y toda confusión, tiene harto material del cual echar mano. Esto es persona que dentro de las iglesias, eh, producto de su, por usar un término más sencillo, de su enanismo espiritual, no han crecido, ¿cierto? No adquieren compromiso con respecto a estudiar la palabra y estudiarla desde el punto de vista bíblico, ¿cierto? Para ser un buen cristiano, ser luz del mundo, ser sal de la tierra, ser atalaya, ser un vigía, ser alguien que encamine a otros, ¿cierto?, al conocimiento de la palabra. Hay una cita bíblica que es importantísima, que el apóstol Pedro eh, trata este asunto de propagar doctrinas erróneas, ¿ya? Les mandé al WhatsApp, ¿cierto?, que hoy día vamos a ver un poco los elementos de un falso mensaje. Eh, ¿Cómo yo puedo distinguir que una persona está predicando un falso mensaje cuando aparentemente pareciera que está hablando algo bueno? Les comentaba a ustedes y gente que ha hecho otros cursos conmigo, uno de los peores problemas del púlpito cristiano, ¿no?, de las personas hoy día, es esa mezcla de formas de pensamiento sutiles que pareciera que son buenos, pareciera que son lo que Dios quiere. Una de ellas es el humanismo, es una corriente de pensamiento que estirpa a Dios, ¿cierto?, de lo que es la vida del ser humano. Y han habido muchos predicadores, ¿cierto?, predicadoras, y ahí entran maestros, consejeros, entra todo tipo de personas que están dentro de las cosas de las iglesias, que ha usado esta herramienta del humanismo. Y es fácil darse cuenta cuando una persona predica o habla y aparentemente cita las escrituras, pero le inyecta esta forma de pensar. El apóstol Pedro dice, y voy a leer algunas citas bíblicas que son importantes para comentar algunos puntos con respecto a cuáles son las marcas falsas que uno puede ver en un mensaje que ya te puede poner en alerta de que es algo que no va bien. Segunda de Pedro, el capítulo 2, verso 1 en adelante. Lo voy a leer. El apóstol Pedro dice lo siguiente. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo falsos profetas. Hubo profetas verdaderos, los tenemos en la Biblia, sabemos quiénes son. Jeremías, Daniel, Oseas, Nahum, Habacuc, Jonás, ¿cierto? Todos los profetas que están en la Biblia. La Biblia no tiene ningún profeta con un libro con el nombre de un falso profeta. Todos profetas que Dios envió. Muchos de ellos murieron de muertes trágicas. Eso lo sabemos por el mismo Jesús cuando dice en los evangelios, y llora cuando va a Jerusalén, dice, llora sobre la ciudad de Jerusalén y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te fueron enviados a ti. Usualmente pasa eso con alguien que predica el mensaje de verdad. La gente no lo quiere oír y los sentencia. Y los que son falsos predicadores y también sus falsos mensajes siempre van a recibir un podio especial, como lo que ocurre hoy en día. Entonces el apóstol Pedro comienza hablando de eso. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Ya? Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Es algo que no se va a poder erradicar. Lo primero que el apóstol Pablo nos dice. ¿Vamos a tener luchas con ellos? Sí. El Salmo 1 lo dice, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Es parte del deber del cristiano, ¿cierto?, alertar de estos falsos maestros. Porque el apóstol Pedro lo dice, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros? Entonces es un hecho del cual nosotros no podemos escapar. El apóstol lo advierte. Así como en el pueblo de Israel hubieron falsos profetas, hoy habrán falsos maestros entre nosotros. Ahora, ¿qué hace un falso maestro? Dice, los falsos maestros, ¿qué dice? Estamos leyendo el versículo 1 de segunda de Pedro. Dice, introducirán, dice,
encubiertamente herejías destructoras. Eso es lo que hace un falso maestro. Introducir, dice, encubiertamente. La palabra encubiertamente en griego es pereisago, ¿no? Que significa a hurtadillas, que significa simplemente para no ser visto por nadie. Un falso maestro no va a ir a una iglesia con un cartel aquí colgando del pescuezo y que diga, soy falso maestro, vengo a llevarlo por el camino de perdición. No. El falso maestro, como dice segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, introducirán encubiertamente. O sea, en griego es pereisago, que significa a hurtadillas. O sea, encubiertamente quiere decir sin que nadie lo vea. Esa es la primera característica de un falso maestro, de un falso maestro, de un falso predicador, de un falso predicadora, de un falso consejero, de un falso hombre que pretende exhortar o amonestar. Hace eso. Introduce encubiertamente, a escondido, sin que nadie lo vea. Esto es más o menos como lo que hace el ladrón cuando tú te subes al transporte público y hay dos tipos de ladrones. El que avisa que es ladrón, ¿cierto? Que se para y dice esto es un asalto, ¿cierto? Entréguenme todo lo que tienen en los bolsillos y el tipo muestra su arma. Todos saben de que los van a asaltar. Por lo menos tú das las gracias de que el tipo es cortés, se presenta, ¿cierto? Es educado, dice te voy a robar. Y uno por lo menos no siente tanto el golpe. Uno dice ya, por lo menos el tipo se presentó como ladrón. Pero está el otro ladrón que tú no te das cuenta que te va a robar. Que tienen unas manos, como ellos dicen en el mundo del AMPA, en el mundo intelectual, manos de seda. Los tipos suben al transporte público, pagan su pasaje y uno no sabe que es ladrón. Tú nunca te enteraste quién te robó. Llegas a tu casa y te das cuenta que no tienes la billetera, el celular, cualquier cosa. Porque el tipo hábilmente, sin que nadie lo vea, mete su mano, ¿no? Y saca eso. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Falsos maestros que introducirán encubiertamente, o sea, sin que nadie los vea. La misión del falso maestro es introducir algo. Pero para introducirlo, dice que lo hará encubiertamente, sin que nadie lo vea. Lo que yo le estoy explicando ahora es lo que le explicaba hasta la saciedad a pastores, a líderes, a las personas que están en autoridad sobre un rebaño y sobre cualquier persona cristiana. Esa es la forma que el diablo tiene de trabajar, encubiertamente. El diablo no llega a la vida de alguien diciendo yo soy el Satanás, soy el coleflecha, el huecufe, el patecabra, el mandinga. No, el diablo nunca se va a mostrar como es. El diablo va a andar encubierto, como dice el texto. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Eso hace un falso maestro. Por eso no hay que tener compasión, ni piedad, ni misericordia con estas personas. Porque hay un grupo de personas que dice, seamos tolerantes, a lo mejor cometió un pequeño error, fue sin querer queriendo, como dice Chespirito. No, aquí el maestro no, el maestro falso no hace las cosas sin querer queriendo. Son cosas planeadas. Dice que introduce herejías destructoras. Y lo hace con esa misión. Introducir herejías. Pero para introducir las herejías dice que lo hace encubiertamente, sin que nadie lo vea. Cuando la gente se viene a dar cuenta es cuando esa herejía ha producido ya un problema, ha producido su efecto dentro de una congregación. Porque si las personas se hubiesen dado cuenta antes, no le dan el espacio. En muchas iglesias pasa de que, y eso lo he visto en toda mi vida cristiana, se invita a alguien a predicar. Y a esa persona que se le invita a predicar, ¿cierto? No se conoce nada de su formación intelectual. ¿Qué tanta ofensa hay en pedirle a una persona un documento? Si yo invito a un hermano, hermana, venga a predicar, ¿qué tanta ofensa hay en que esa persona se le diga cuál es su formación? ¿Quién le enseñó a usted? No debiera haber ofensa en eso. Estas cartas que uno pide, en el libro de los Hechos, la Biblia dice que el concilio del libro de los Hechos, cuando enviaron a Pedro, a Pablo y a toda esta gente, dice que enviaron cartas por mano de ellos.
La carta es una recomendación. De hecho, el sistema de cartas testimoniales se ocupa en los trabajos. En los trabajos, en el mundo secular se ocupan las cartas. En las altas gerencias, cuando quieren trasladar a un tipo de una sección a otra, recomiéndamelo. Ahí no vale eso de llamar por teléfono, sí, no, este tipo es experto en el área. No, ellos necesitan documentos. Mándame su hoja de vida, su currículum, su horario de llegada, su horario de salida, su hoja de vida de cuántas licencias médicas ha tenido, sus atrasos, todo, un documento, una carta de recomendación. El tipo la firma. Yo, de todo esto que estoy poniendo aquí, lo firmo. Yo avalo a esta persona, te la recomiendo. Mucha gente que ocupa los púlpitos viene sin ese tipo de recomendación. Y ahí he sido testigo, como dice la vieja de campo, estos ojitos han sido testigos de grandes desastres. Porque esta persona que llega a ese lugar a predicar, no llega diciendo soy un falso maestro, soy una falsa maestra. No, no llega diciendo eso. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 dice, habrá entre vosotros falsos maestros. Si el apóstol Pedro no tiene temor, problema en decir que es un falso maestro, ¿por qué nosotros hoy tenemos problema en decirle eso a la gente? Eres un falso maestro, eres una falsa maestra, eres un falso pastor, eres una falsa pastora, eres un falso líder, eres una falsa líder. ¿Por qué tenemos problema en decirlo? Andan libremente estos personajes en diferentes iglesias sin que nadie ponga un control sobre ellos. La solución es lo que hizo el apóstol Pedro, señalarlo, decir, ese tipo que va ahí es un falso maestro. Es maestro. Nadie niega de que tal vez pueda enseñar, pero es falso. ¿Qué es falso? ¿Qué es ser falso? Me recuerdo años atrás un obispo que no ha fallecido todavía. No ha fallecido, el obispo Raúl Torres, que debe estar jubilado, yo creo, ya por su edad, no sé, en verdad. Pero me recuerdo en mi época, cuando era joven, obviamente, y con mi familia y mis padres estábamos en Paraguay por la obra misionera de Dios. Este obispo era norteamericano, ¿cierto? Raúl Torres, y iba una vez al año, de repente venían gente de altos mandos a ver el tema de la iglesia, la obra. Y me recuerdo que un día fue a Paraguay, creo que fue por el año 92, 93. Paraguay en ese tiempo, yo creo que todavía parece que sigue siendo así, es una de las capitales donde la piratería es increíble. Tú allá puedes ir a una zona franca donde consigues relojes Rolex y te compras un canasto de relojes Rolex por $1, $2. Y los relojes son falsificados por donde tú lo ves, pero tú los ves y parecen reales. Me recuerdo que este pastor contaba, cuando estuvo con nosotros allá en Paraguay, el poder del engaño, el poder de lo falso. Fue a una parte de Asunción, creo que se llamaba calle Colón, donde estaba gente vendiendo este tipo de productos. Él compró un Rolex. Era un reloj que parecía una piedra de diamante. Un reloj precioso, Rolex. Le duró lo que dura una tarde. Claro, él compró ese reloj. A las pocas horas miró que una perilla del reloj, el reloj tiene segunderos y minuteros, ¿cierto? Ya uno se había salido de su órbita. Al rato se salió el otro y después el reloj ya le empezó a dar un tinte negro en su piel, porque era obviamente de un material falso. Ahora, él contaba esto y decía, en el fondo él sabía que era falso. Todos saben que la marca Rolex es una marca que maneja precios inalcanzables. A todas luces es un reloj falso. Eso le pasa a muchos cristianos, decía él, que sabiendo que a veces la enseñanza, la exposición, lo que se dice no es de verdad, aún así lo toman. No puede ser tanta maravilla por tan poco precio. Y hay mucha gente que le sucede eso. Toman enseñanzas, ¿cierto?, que no tienen ningún valor. Pueden haber sido tomadas de las Escrituras, pero el que hayan sido tomadas de las Escrituras y estén en boca de un falso maestro ya le pierde valor, porque es una palabra mutilada.
Eso es lo que la gente no logra entender. La gente dice, ese es un falso maestro, pero dice verdad. No existe eso. Si el maestro es falso, su enseñanza es falsa. Tenga cuidado con eso, porque hay mucha gente que dice es que el hermano está en un error, pero Dios lo usó. No, hermano, tenga cuidado. No diga esa estupidez porque es un disparate, es una estupidez, es una necedad. Usted no puede decir que Dios usa al que es falso. Si fuera así, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Dígame. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Si yo no soy un falso maestro, no soy un falso cristiano, no soy un falso pastor, no soy un promotor de herejía ni nada. Me preocupo en estudiar, he invertido en mi educación bíblica, todos los días intento estar a los pies de la escritura, para que venga un patán, una cerdita iba a decir, una piggy, del evangelio y diga un montón de estupideces y de necedades y se haga oír. Entonces, eso es lo que a mí me molesta profundamente. Que muchos cristianos y muchos pastores que ahora me están escuchando y saben que en su iglesia pasa eso. Usted se esmera, busca en la palabra de Dios en ayuno, en oración, usted se quebranta. Y tal vez usted que me está escuchando, que no sea pastor ni pastora, sino que sea líder, intente esforzarse en darle una palabra a alguien para que venga un marrano, venga alguien que es derechamente un falso maestro y a él le pongan oído. Oh, Señor, dame paciencia, digo yo. El apóstol Pedro lo dice, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, un hecho histórico, lo dijo Pedro, así que usted no puede andar diciendo, no, esto es de ahora. Siempre ha sido así, siempre han habido falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Así que no le bajemos el perfil a esto. Un falso maestro dice que introduce herejías destructoras, una herejía destruye. Un falso maestro no, no promueve la paz. Un falso maestro no promueve la armonía. Un falso maestro no promueve la unidad doctrinal. No hay coherencia en su relato. Porque es falso. El punto es que el falso maestro sabe que es falso maestro. Sabe que está introduciendo herejías destructoras. La gente es la que no se da cuenta que el tipo es un falso maestro. Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que la solución de primera línea para tratar con estas personas es identificarlo. Si usted en su rebaño tiene a alguien que derechamente es un falso maestro, un falso predicador, falso pastor, falso líder, porque Pablo habla de falsos hermanos, falsos líderes, falsos apóstoles, eliminarlo. Usted tiene que ponerlo ahí y no darle espacio. De hecho, vamos a llegar a eso, porque la Biblia dice que en el último tiempo se amontonarán maestros, ¿cierto? Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su deseo, a su concupiscencia y arrastrarán gente tras sí. Porque no puede haber esa mixtura, no puede haber esa unión. En las parejas ocurre esto, que la mujer es exigente para los regalos por lo menos de calidad. El tipo no puede llegar con un anillo de oro peruano ahí a la casa. ¿Qué va a hacer la señora si usted llega con un anillo falso? El oro, le llaman oro peruano por el hecho de que ahí se produce ese material. No es que el oro en sí, por ser de esa nación, sea malo. Es un material que allá es muy popular. Yo me recuerdo cuando acá en Chile recién se empezó a conocer eso. Es un material que es muy parecido al oro. El oro tiene sus cualidades. El oro peruano es muy similar, pero no es oro. Ese es el punto. Se le llama oro peruano, pero no es oro. Pero la gente que no sabe, no me recuerdo el caso de un hermano una vez, compró dos gruesos, eran dos perlas. En esos años, para no dar la cifra y no escandalizar, puso mucho billete, porque pensó que eran dos anillos de oro puro. Yo me reí tanto, todavía me río cuando muestra su mano, ¿cierto? Se puso el anillo, a los 2 días se sacó y tenía negro aquí. Porque no era oro, parecía oro, pero no era oro. Ella lamentaba haber gastado casi 60.000 pesos en esos años. Yo te hablo que esto ocurrió hace más de 20 años atrás. Harto dinero para esa época.
porque le vendieron un anillo que le hicieron creer que era oro. Insisto, el oro peruano existe, es de buena ley, como se dice, pero le hacían creer a la gente de que era una versión eh, más económica. Ahora la gente sabe de que no existe el oro económico. De hecho, el oro es el metal más estable y noble en el mercado. La gente sabe, los judíos, que son los tipos que les gustan las joyas y los diamantes, ellos no tienen su plata en el chanchito guardado con billetes, el oro. El oro es el material estable por excelencia. De hecho, la Biblia simboliza la fe con el oro. Dice que nuestra fe será probada como el oro. ¿Por qué Dios tendría que probar una fe falsa? Bueno, es un tema aparte de lo que voy a predicar el domingo, me voy a salir del tema. Pero el tema es predicadores falsos. Pedro dice, falsos predicadores que introducirán encubiertamente. ¿Qué es introducir? Cuando tú llevas una cosa de un lugar a otra. Eso es introducir. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora, aquí el apóstol Pedro te da la primera, la number one, como dicen los tenistas. La primera de todas las cosas que encabezan la lista de un falso predicador y de un falso mensaje. Dice, negarán al Señor que los rescató. Eso es lo primero. ¿Cómo usted distingue un falso mensaje? Es cuando este mensaje niega al Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Dice, negarán al Señor que los rescató. El humanismo desplaza la redención de Cristo. Hoy vamos a tener, el domingo vamos a tener Santa Cena en la iglesia para renovar nuestros votos con el Señor. Si usted hace tiempo no tiene Santa Cena, debería usted sentarse a la mesa del Señor. Debería hacerlo. Diga, pastores, que nadie, yo voy a su casa y le hago una Santa Cena. Usted debería tener en su corazón y en su mente eso, ese momento sacrosanto del cristiano, porque el apóstol Pedro lo dice, una de las características de los falsos maestros es que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y el segundo paso es que negarán al Señor que los rescató. El Señor nos rescata, hermano. Nos rescata, el Señor Jesús nos rescató de la ira venidera, la ira que les caerá encima, y eso no es un invento de Jesús. Juan el Bautista, cuando comienza a predicar en los desiertos, dice, generación de víboras, que traducido en el buen español sería como decirle hijo de la serpiente. Eso significa generación. Hijos de la serpiente, hijos de la culebra. Son una tropa, una bola de engañadores. Eso fue lo que les dijo, parafraseando en buen español, Juan el Bautista a esa gente. Hijos de la serpiente, una tropa de engañadores. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que les caerá encima? Arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dice que el Señor nos rescata de la ira. La Biblia dice en otro de sus textos que el Señor está airado contra el pecador todos los días. El Señor Jesús vino a reconciliarnos y Él nos rescató ¿de qué? De la perdición eterna. El cristiano que no entiende, hay muchos cristianos que van a la iglesia, cantan, lloran, les da penita, pero no entienden por qué. Llevan una vida cristiana sin tener el peso de la salvación en su corazón. Y esas personas son las que son más fáciles de que el diablo las envuelva. Pedro dice, negarán al Señor que los rescató. Si yo tengo enfrente a uno de estos, iba a decir una grosería, ya casi se me estoy descontrolando ya. Si yo tuviera enfrente a una de estas personas que son falsos maestros, lo primero que usted tiene que preguntarle es cuál es su entendimiento de la obra expiatoria vicaria de Cristo en la cruz. Nosotros somos salvos solamente por los méritos de Cristo. Ni usted ni yo podemos añadirle ni un milímetro, ni un átomo a lo que Cristo hizo en la cruz. Estas personas que son falsos maestros, que andan del púlpito en púlpito, de iglesia en iglesia, sin ningún tipo de control, son enviados por Satanás mismo. Eso lo vamos a ver en otras semanas más. Para propagar encubiertamente este tipo de herejía destructoras. ¿Destructoras para quién? Para las iglesias, para los hermanos. Tal vez el templo siga en pie, tal vez la estructura organizacional sigue en pie, pero están destruidos espiritualmente. Entonces, cuando estos temas nosotros los tratamos, estamos hablando del destino final de una persona.
Los pensamientos pueden cambiar. Un falso maestro es capaz de torcer la mente de una persona y llevarla a la idolatría. Eso fue lo que le pasó a la nación de Israel, el reino unificado. Lo vimos el mes pasado. Dios levanta a Saúl, gobernó 40 años. Levanta a David, 40 años. Levanta a Salomón, 40 años, 120. Un número simbólico por lo demás, que lo vimos en la gematría, que es un tema que entra dentro de lo que es la cábala judía, un tema que después lo vemos en otra ocasión. Importante el tema de los números en la Biblia. Después del reino de Salomón, se divide el reino, lo hemos visto. ¿Cuál es el motivo del reinado? De que el reino se divide. Porque Salomón murió y su hijito, el vástago, no tuvo la mejor idea de ponerle oído a falsos consejeros. Ni siquiera era un falso profeta, ni siquiera era un falso maestro, era un falso consejero que le da un consejo errado. ¿Cuál es el consejo? Lea la Biblia. Uno de estos consejeros le dice a uno de los hijos: agrava el yugo de los impuestos sobre esta gente. Todos malos consejos. Al fin el reino se divide. 10 tribus para allá y 2 para acá. Y las tribus que quedaron en idolatría, dice que uno puso 2 toros, 2 becerros a las entradas de la ciudad y se vino el caos espiritual a la gente. Eso hacen los falsos maestros, los que andan en muchas iglesias hoy día, que usted los ve, predican, se les ponen las venas azul, transpiran, hacen un montón de piruetas, haciendo pasar la efusividad por la unción, por la gracia y por el testimonio. La trayectoria, estimado hermano, quiero que usted lo escuche bien esto y lo anote. La trayectoria no es nada más que el testimonio comprobable a través del tiempo. Yo como pastor no puedo ser tan ingenuo, tan crédulo y decir que yo veo una persona que me diga que es tal cosa, yo no puedo probar lo que él dice ser. Tengo que probar. Si una persona me dice que Dios la usa, a mí no me consta, con todo el respeto que esa persona se merezca. Aquí el servicio al Señor no es por buena intención y por lo que usted sienta. ¿Se imagina usted, Dios le dice a Noé, Noé, construye un arca? Es que, Señor, no siento de construir un arca, yo quiero construir un barco, quiero construir un triciclo. Y el Señor ahí dialogando con Noé, pero pucha, Noécito, negociemos. Yo le doy esto y no. Estos falsos maestros se dejan llevar por sentires, no por lo que Dios les diga. Los profetas del Antiguo Testamento, cada página que tú hablas de la Biblia, dice, así ha dicho Jehová. No dice, así yo creí que Dios me dijo, así pudo haber sido, me dijo un tercero que Dios dijo. No, ellos tenían plena convicción, inamovible, certeza profunda de lo que Dios les dijo. Estos patanes, estos falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, falsos consejeros, falsos exhortadores, falsos tipos que andan arengando en diferentes púlpitos, y cuando hablo de púlpito no me refiero al púlpito físico de madera del templo, ellos pueden hacer un púlpito en cualquier lado, cualquiera que le ponga oreja ya es un púlpito. Ellos no pueden decir eso, no pueden decir así ha dicho Jehová. Es más, cuando tú lees los profetas, ellos nos dicen, Dios me dijo a mí, a mí, a mí, a mí nomás. Pero estos animales, porque eso es lo que son, porque la Biblia dice que esa sabiduría es animal y diabólica, es terrenal, de inspiración bíblica no tiene nada, ellos salen con ese egocentrismo, el alter ego, el otro yo. Dios a mí me dijo, Dios a mí me reveló, a mí me mostró. Yo pongo en duda eso a la luz de las Escrituras. Tienen que levantarse hombres en nuestras iglesias, hombres y mujeres que sean capaces, como el apóstol Pedro, de señalar a esos falsos maestros. Señalarlo, dice que estos falsos maestros negarán al Señor que los rescató. Lo negarán. A veces siempre hablamos de Judas. No, Judas, terrible lo que hizo, negó al Señor. Pedro lo negó. Pero aquí el apóstol Pedro está diciendo, atención, mira, a ver, quiero profundizar en esto. Pedro pasó por la negación. Él negó al Señor 3 veces. Pedro te está hablando, hay que leer entre líneas. Voy a leerlo nuevamente. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Negarán, dice, al Señor que lo rescató. Pedro está hablando de su propia experiencia. ¿Cómo él negó al Señor? Él no negó al Señor porque él quería negarlo de un día para otro. Él está hablando de que algo se introdujo en su corazón. Algo se introdujo y que dio como resultado que lo negara 3 veces. Y de hecho Jesús ya se lo había advertido.
Jesús ya sabía lo que estaba pasando en el corazón de Pedro, por eso le dice, Pedro, tú dices que estarás conmigo y si fuere posible morirás por mí. De cierto te digo que cuando llegue tal día, tal hora, cantarás, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y él, en vez de decir, Señor, usted es todopoderoso, usted tiene la presencia, el conocimiento anticipado de las cosas, gracias por advertirme. No, el tipo se puso altanero, orgulloso. No, Señor, ¿cómo se le ocurre? Usted está errado en esa visión. Si yo, por los 12 apóstoles, no voy a fallar. Jesús, el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, el profeta de los profetas, hablando y este otro diciendo que Jesús estaba equivocado. Eso le pasa a los falsos maestros. El falso maestro, cuando es enfrentado, reacciona igual que Pedro. No va a pasar eso que usted dice, Señor. Entonces, hoy los falsos maestros están introduciendo, y cuando hablo de hoy me refiero al tiempo actual, hoy están introduciendo herejías destructoras. Las herejías destructoras no son la ideología de género. Hay mucha gente que me tiene cansado con eso. No son la ideología de género para la gente del mundo. Una persona dentro de la iglesia no tendría por qué tener problema de identidad. Me creo lavadora, me creo marciano. Si esa persona tiene eso, es un problema más en el segundo piso y tiene que ser derivado a quien le dé las atenciones correspondientes. El tema de las ideologías de género son temas que vienen de afuera. Yo encuentro tantos cristianos preocupados y desesperados por eso. Como que si eso fuese la agenda del diablo para dentro de la iglesia. La Biblia dice de que la apostasía surgirá dentro de la iglesia. La gente del mundo no tiene apostasía. De que nosotros vemos apostasía hoy a nivel eclesiástico, la hay. Y la base de la apostasía, la base, la papa, como se dice, es lo que Pedro dice aquí. Negarán al Señor que lo rescató. Todo parte de ahí. Un predicador es falso, un maestro es falso, un consejero es falso, un cantante es falso. Todas las personas que tengan título, ostenten cual sea que sean, son falsos cuando niegan que el Señor los rescató. O sea, ellos dicen, yo no necesito salvación, yo puedo servir al Señor como a mí me plazca, como yo quiera, sin leer la Biblia, sin congregarme, sin sujetarme a un pastor, sin sujetarme a un líder, sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Justicia propia se llama eso. Dice, negarán al Señor que los rescató, justicia propia. Y la Biblia dice en el Antiguo Testamento que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia. Aquí tengo un pañuelo, este está limpio, lo puedo abrir sin ningún problema. Este es un trapo, un pedazo de género. El trapo de inmundicia es el que se usa, ¿cierto?, para fregar, limpiar, el famoso trapero, el famoso wipe que se usaba antes. El trapo de inmundicia. Así dice la Biblia, que nuestra justicia delante de Dios son como trapos de inmundicia, no tienen ningún valor delante de Dios. Usted dirá, bueno, ¿y acaso no somos rey y sacerdote? El mismo apóstol Pedro nos escribe que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sí, pero una vez que usted está redimido, una vez que usted está limpio por la sangre de Cristo, Jesús dijo también que somos limpios por la palabra que Él había hablado. Y todo eso surge de un buen líder, de un buen pastor, de un buen maestro, de un buen consejero. Su vida espiritual depende en gran parte de quién lo guía a usted. Si usted está guiado por un ciego, déjeme decirle que usted va a caer al hoyo que ese ciego caiga. Y no lo digo yo, Jesús lo dijo. Un ciego guiará a otro ciego. Usted se pone a pensar, pero ¿cómo esos hermanitos no se dan cuenta para dónde van? Porque ese pastorcito que usted está siguiendo, esa pastorcita que usted está siguiendo, hermano líder, no importa quién diga, quién quiera ser, está ciego. ¿Qué es ciego? No voy a darle una cátedra de lo que es un globo ocular. Esto que tenemos aquí, esta pelotita maravillosa, ¿cierto? Se llama globo ocular. Es una maquinaria preciosa. Cada parte de nuestro organismo es precioso, desde una uña. La uña es la extensión de un hueso, si es que usted no lo sabía. Por eso duelen tanto las uñas, porque va unida a su hueso. Siente, la uñita tiene sentimiento. Si no es así, agarra un alfiler y pínchele y va a ver que usted se le va a salir un vituperio. Todo nuestro organismo es maravilloso. Bueno, los ojos, usted puede ser ciego de nacimiento, puede ser ciego del rango del 1 al 100 en diferentes niveles, ¿cierto? Pero la mayor ceguera es la que le daban a los antiguos. De hecho, un rey de Israel, de castigo, él dice que le sacaron los ojos. Y no solamente a él, a Sansón también le ocurrió eso. ¿Cómo le sacaban el ojo? Bueno, calentaban una cuchara, para ser gráfico y brutal en el relato. Una cuchara al rojo vivo y como quien saca un huevo duro a la copa de su cáscara. Sin cuenca ocular, la cuenca ocular vacía.
Jesús una vez se encontró con un tipo así, dice que tenía los ojos secos. No dice por qué, puede haber sido un golpe, puede haber sido que como la gente antigua se ajusticiaban entre ellos, le sacaban los ojos. No, no dice el motivo, pero el tipo no tenía ojos. Y el tipo se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que te haga? Le dijo Jesús. Y el tipo le sale su anhelo, su deseo. Quiero recuperar la vista. Si quieres, puedes sanarme. Si quieres, Señor, depende de ti. La respuesta maravillosa del Señor, si quiero, le dice. Fantástico. Si hoy día la gente que está ciega espiritualmente orara de esa manera, el Señor le abriría las persianas. Ahora, hay gente que tiene sus ojos espirituales, pero el diablo lo ha cegado. Dios no ciega a nadie. Pablo dice que el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, le ha cegado el entendimiento para que no vean. Así que aquí no es un problema intelectual. Es un problema de que cuando una persona rechaza, ¿cierto?, a un pastor o un líder que está en Dios, el suplente es el diablo que pone un mal líder, un mal pastor, y esa persona lo ciega. Porque eso dice el texto. Ahora usted dirá, pero pastor, ¿para qué tan grave? Si no es tan grave el asunto. Son poquitas personas las que creen. ¿Qué dice el versículo 2? Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos. Márquelo en su Biblia. Muchos. No dice pocos. Muchos. O sea que si en una iglesia hay 20, si es más de la mitad, ya es mucho. Siempre la fracción 50 más 1 es mayoría. Cuando dice muchos, muchos seguirán sus disoluciones. O sea que en una iglesia, si hay 50, si hay 26, corren el riesgo de quedar engañados por un falso maestro. Si en una iglesia hay 12, como Jesús tenía 12, no 6, sino 7 van a quedar engañados. Ese es el porcentaje que nos da la Biblia. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, en este caso los falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad, en el cual estoy yo, en el cual está usted, es blasfemado por culpa de estos tipos, por culpa de estos personajes. ¿Quién lo blasfema? La gente. La gente no habla bien de mí. La gente no dice, oh, el obispo Abacudo, un buen consejero, un buen pastor, un buen líder. Paso totalmente desapercibido. ¿Hablan de quién? Del falso maestro, del falso predicador, del falso consejero, del falso líder. Ellos son los que ocupan la tribuna del mundo. Y por causa de la conducta de ellos dice que el evangelio, el camino de la verdad es blasfemado. Verso 3, por avaricia harán mercancía o mercadería de vosotros con palabras fingidas. Otro rasgo de un falso maestro, palabra fingida. Tipos mentirosos, que no les puede creer a esa persona. Pero lo primero dice que harán por avaricia. El falso maestro, el falso líder, su mensaje tiene como objetivo sacarte dinero. Porque eso es la avaricia. Si yo ya tengo un vaso de agua, tengo que estar contento con eso. ¿Para qué quiero más agua? Me la tomo la agüita y Dios mañana me dará más agua. Dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. También dice la Biblia en Corintios, los que trabajan del altar, vivan del altar. Excelente. Dios suple, Dios da, de acuerdo al corazón dadivoso de la gente. Pero la avaricia es otra cosa. La avaricia es quiero el vaso de él, quiero el vaso de ella, todos los vasos son míos. Cuando mi hijo era chico, había un programa Lazy Town. Quedé traumado con ese programa, tanto ver Lazy Town. Era un programa de Spartacus. Creo que ese tipo ganó estos premios de fisicoculturismo. Y había un personaje ahí en el mundo ficticio de Lazy Town que lo único que sabía decir era mío, 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 mío. Llegaba alguien, un juguete a la ciudad, el tipo se ponía a llorar, hacía escándalo, mío, 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 mío. Compraban algo, el tipo mío, todo era de él. Él quería todo para él. El falso maestro a eso le gusta. Quiere que le den espacio, quiere que le den atención, quiere tribuna y quiere el dinero de la gente. A mí me sorprende, no me enerva porque sería de gastar mis pocas vitaminas que me quedan en estos pobres infelices, pero me pone triste en verdad. Cuando veo que mucha gente apoya a esos falsos pastores, a esos falsos líderes y a esos falsos maestros. Los apoya económicamente.
Y son falsos maestros, derechamente son falsos maestros, cumplen el requisito de segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, donde dice que introducirán herejías destructoras encubiertamente. Lo hacen. Y la gente sabe que lo hacen y aún así los apoyan. ¿Qué dice el apóstol? Por avaricia harán mercadería de vosotros. Esta gente no las ve como almas, como personas que necesitan una formación espiritual, lo ven como mercadería. ¿Qué es la mercadería? Le pone un precio para revenderlo. Hará mercadería de vosotros con palabras fingidas. Termina el apóstol con esta reflexión. ¿Qué va a pasar con estos falsos maestros que hacen todo este tipo de cosas? Sobre los tales, sobre estos falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, que son falsos y sus mensajes son falsos. Dice, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda. Así que no se equivoque, hermano, no ore por esa gente. Ay, pastor, me da susto lo que dice. No ore por esa gente, porque el apóstol Pedro no dice que debemos orar por esa gente. Dice que esa gente está condenada. ¿Qué dice? Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Están condenados y están perdidos, porque han tergiversado la palabra de Dios, uno de los pecados imperdonables. Tengan cuidado con eso. Y es más, el apóstol Pedro pudiese terminar su carta ahí, pero sigue hincando el diente, sigue hincando la espada con lo que es fuerte lo que va a decir en el verso 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice. Así que no le crea ese cuento de estos falsos predicadores, falsos maestros que predican el mensaje falso. Dios es amor. Dios es un viejito, un oso de peluche que está en el cielo que quiere que todos lo vayan a abrazar y Dios perdona. No, tenga cuidado con eso. Porque el apóstol Pedro lo dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, dice, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y tercer ejemplo, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Se refiere a estos injustos maestros falsos. Y después sigue describiendo estos falsos maestros que comienza hablando de ellos en el capítulo 2, verso 1. ¿Qué son estos falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores con su falso mensaje? Mayormente aquellos que siguiendo la carne. Así que no les crea cuando estos falsos maestros, falsos líderes, falsos pastores, falsos pregoneros de la palabra dicen que Dios les dijo, que Dios les mostró. Mentira, el apóstol dice otra cosa. Dice, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Inmundo, sucio. Entonces yo como pastor tengo que, si viene alguien en mi iglesia y me dice, pastorcito, páseme el púlpito, y yo soy tan estúpido de pasar el púlpito y después pasa lo que le pasa a la Caperucita Roja. Abuelita, ¿por qué tiene esos dientes tan grandes? Abuelita, ¿por qué tiene esa colita de atrás? Es culpa de la niña que dejó entrar a la lobita disfrazada de abuelita a la casa. Y era tarde después. Entonces muchos pastores se están lamentando de lo que les ocurre en su rebaño, y aquí no hablo de otro asunto que no sea lo que dice el apóstol Pedro en 2 de su carta, capítulo 2, verso 1, donde dice que entrarán encubiertamente para introducir herejías destructoras. En la carne, en concupiscencia e inmundicia, y desprecian el señorío, el sello distintivo de un falso maestro, de un falso predicador. Desprecian el señorío, no quieren enyugarse. Conversaba hoy con mi señor padre y me hablaba de eso. Me decía, tú y yo somos bueyes. Bien, pues, viejo, así es, somos bueyes. El novillo que no quiere estar bajo el yugo tuyo mío se va a notar. Pero el que quiere enyugarse, nosotros somos bueyes y estamos tranquilos. El buey, ¿qué es lo que la característica del buey? Aguanta mucho peso. Primero es toro, pero al toro se le saca su virilidad, ¿no? Sus genitales, para hacerte más claro. Está pensando, el pene.
lo capan. Y el toro se le quita la gana de andar de las toritas. No sé si se le dice torita a las vaquitas, no sé cómo es la parte femenina no es femenina, las hembras, ¿cierto? Pero el toro ya pierde eso y gasta su energía en dos cosas. Se transforma en buey, en arar la tierra y comer. Pero ya eso de andar reproduciéndose y andar enamorado, ya no, ya el tipo se concentra en eso. Y por eso el toro, si creemos que tiene fuerza, el buey mucho más. El buey tiene resistencia. El buey es un tipo que tú lo agarras a palo y el buey está ahí. El falso maestro no. El falso maestro, como lo vimos aquí, tiene características de cualquier cosa menos de ese animal fuerte. Dice, desprecian el señorío. Y después el apóstol, mira, yo podría seguir toda la tarde, el apóstol Pedro, yo creo que el escriba que iba escribiendo cuando Pedro iba tirando todas las palabras, no hallaba cómo decirle, Pedro, cálmese un poco, pastor, porque Pedro estaba enervado. Dice, atrevidos, contumaces, no temen decir más de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaron juicio y maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando de los falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Esos son, ese falso maestro que a usted le gusta escuchar, son esos, son vividores, son sibaritas. Dice, tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Yo dudo que estos falsos maestros, falsas maestras, falsos predicadores, me está llamando uno capaz que me está esperando afuera para pegarme como en los colegios. Dudo de que estos tipos se atrevan a vivir como vive un comando espiritual, en rigurosidad. Ellos no saben lo que es ayuno, lo que es privación, lo que es rigurosidad para servir al Señor. Dice el apóstol, estamos leyendo la carta del apóstol Pedro, 2 de Pedro capítulo 2, del verso 11, 12 y 13. ¿Qué dice? Tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Deme el número de estos falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, falsos evangelistas. Deme el número de ellos. Lo voy a llamar un día y lo voy a citar un ayuno de 21 días, como una vez lo hice. No van a aguantar. Porque son vividores. Aquí dice, vividores de los deleites. Tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. No, Pedrito se mandó con esta carta de Pedro, pero fantástico todo lo que dice. Estoy de acuerdo con usted, pastor Pedro. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se cansan de pecar, seducen a las almas inconstantes. Ahí va la mía, diga pastor. Usted corre peligro de caer en manos de un falso maestro, de un falso pastor, de una falsa pastora, de un falso líder, de un falso evangelista, si usted es inconstante. Dice, seducen a las almas inconstantes. A mí no me va a venir a engañar a estos tipos, porque la paliza que le va a llegar va a ser memorable. Pero si yo fuese inconstante, los tipos me zambullen, me engullen como una pitón. Dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto. No son mundanos. Alguna vez fueron de nosotros, pero dejaron el camino recto. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y yo pudiese seguir aquí, pero ya. Tengamos cuidado entonces. No le bajemos el perfil a los falsos maestros. ¿Cuántos minutos llevamos? Ahí me van así, desde... Me están haciendo así otra vez. ¿Cuántos minutos? Si usted me dice ahí de... Porque no tengo ningún 58. reloj más. Mire, 58. Y leímos un solo versículo. Nos quedaron ahí a la pelota enfrente al arco, Hechos 20, 29, 31, que después se lo voy a enviar a WhatsApp para que lo leamos, donde habla acerca de que entrarán, el apóstol Pablo en Hechos 20 dice que vendrán lobos rapaces, dice, que hablarán cosas perversas. ¿Mm? En griego es diastrefo, que significa malinterpretar para llevar al error moral. Y después la otra cita bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13, donde dice, más tú hablas conforme a las sanas palabras. Dejamos hasta ahí. Bueno, deje calmarme, respirar un poco, pero a mí estas cuestiones me ponen mal, me molestan cuando, y no es por ustedes son buenos corderitos en el rebaño del Señor. Me refiero de que me traiga a la memoria
montones de circunstancias que en el campo de labor he visto, precisamente por no seguir al pie de la letra las instrucciones de los apóstoles con respecto al tema de tener cuidado con los falsos maestros y con los falsos líderes. Homilética en tiempos de crisis, eso es lo que vamos a ver a partir de ahora ya durante las ponencias restantes, como lo hemos visto hoy. Características de un falso pastor, falso líder, falso maestro, falso predicador, falso consejero y sus mensajes propiamente como tal. Vamos a ver las características y las virtudes nobles de los que sí realmente son buenos obreros en la obra del Señor. Ok, Dios les bendiga. El chat de la transmisión queda abierto. Me pueden enviar sus preguntas después por WhatsApp. Les voy a enviar los textos bíblicos que hoy día tocamos para que usted los vea, los repase. Saludo a cada uno de ustedes. Vamos a tener la ponencia número 3 de homilética en tiempos de crisis el día lunes a las 10 de la noche. ¿Ya? Dios les bendiga. Sean bendecidos de parte del Señor. Amén.